La colonia de Nueva Avelán se suponía que sería un faro del progreso humano, un asentamiento próspero en el borde de la galaxia. Habían sido necesarias décadas de esfuerzo, miles de millones en créditos y el sacrificio de innumerables pioneros para establecer un símbolo, que la humanidad ya no estaba confinada a la cuna de la Tierra. Y luego, en un solo día, desapareció. La señal de auxilio fue breve, un mensaje entrecortado interceptado por una nave comercial que pasaba, antes de que el silencio envolviera a la colonia por completo. No hubo sobrevivientes. No hubo restos. Solo un planeta vacío, sin vida, donde alguna vez se había erigido una ciudad vibrante. Los atacantes no dejaron nada atrás. Ninguna declaración. Ninguna advertencia. Ni siquiera un nombre. Simplemente borraron a Nueva Avelán como si jamás hubiera existido. Pero la humanidad recordaba. Y la humanidad no perdonaba. El almirante Jonathan Graves se encontraba de pie en el puente de la UNS Retribution, observando el despliegue táctico frente a él. Era una visión monstruosa, una flota como nunca antes se había visto en la historia humana, reunida por un único propósito. Venganza. 700.000 naves de guerra. El poder combinado de todas las flotas terrestres, cada armada colonial, cada grupo mercenario dispuesto a tomar las armas. Desde la más pequeña corbeta hasta los colosales acorazados clase Dreadnought, la flota era una armada imparable que se extendía por el vacío como una tormenta furiosa. Por primera vez, la humanidad estaba unida. No por política, no por comercio, ni siquiera por supervivencia. Por venganza. ¿Tiempo estimado para llegar al sistema enemigo?, preguntó Graves. 4 días, almirante, respondió su oficial ejecutiva, la comandante Vázquez, con un asentimiento sombrío. Los drones exploradores confirmaron su presencia. Sabemos quién fue. Graves exhaló con fuerza. ¿Quién? La mandíbula de Vázquez se endureció. Se hacen llamar el dominio Zorak. Una especie de imperio guerrero ancestral. Hasta ahora, ni siquiera sabían que existíamos. Probablemente pensaron que éramos otra raza menor. Presa fácil. Un gruñido recorrió el puente. Los Zorak habían cometido un error fatal. Graves se volvió hacia la gran ventanilla frontal, contemplando la flota interminable que rodeaba su nave insignia. Se equivocaron. Los Zorak eran antiguos. Su imperio existía desde hacía milenios, construido sobre la conquista y la dominación. Habían aplastado decenas de especies, incendiado cientos de mundos, y librado guerras antes de que los humanos siquiera descubrieran el fuego. Pero por primera vez en 1000 años, cometieron un error de cálculo. Los humanos no eran como los demás. No se acobardaban. No suplicaban. Traían la guerra. 700.000 naves humanas llegaron al espacio Zorak como un muro de fuego y acero. Las primeras estaciones de defensa planetaria apenas alcanzaron a activar sus escudos antes de que el infierno nuclear las redujera a escoria fundida. Sus flotas reaccionaron con pánico, sus comandantes gritando órdenes sin dirección. Esperaban una escaramuza, tal vez una pequeña incursión en represalia. En cambio, encontraron la aniquilación. Millones de misiles cruzaron el vacío. Proyectiles cinéticos destrozaron acorazados con facilidad. Y cuando los marines humanos descendieron, no tomaron prisioneros. Una a una, las colonias Zorak cayeron. El orgulloso dominio, que había perdurado durante miles de años, comenzó a desmoronarse ante la fuerza abrumadora e implacable de la furia humana. No hubo negociaciones. No hubo conversaciones de paz. Solo venganza. Y la humanidad apenas estaba comenzando. El Alto Consejo Zorak jamás había conocido el miedo. Durante siglos, habían gobernado mediante el terror. Sus guerreros eran incomparables. Sus flotas, imparables. Pero ahora, por primera vez en su larga y brutal historia, entendían lo que significaba ser la presa. Los informes inundaban el dominio. Los humanos habían llegado con fuerza. Sus naves de guerra, por cientos de miles, se movían con eficiencia despiadada, arrollando cada línea defensiva que los Zorak levantaban a su paso. Planetas que habían estado bajo el dominio Zorak por milenios eran ahora páramos humeantes. En el puente de la UNS Retribution,
El almirante Graves escuchaba los últimos informes de batalla. Señor, bastión enemigo en Block 7 neutralizado. La resistencia fue más intensa de lo esperado, pero las fuerzas terrestres aseguraron la capital en menos de 6 horas, informó un oficial. Graves asintió. ¿Bajas? El oficial táctico dudó un segundo. Mínimas, señor. Menos de 1000 muertos. 1000 muertos habrían sido una tragedia en cualquier otra guerra. Pero no en esta. No después de lo que le habían hecho a Nueva Avelán. Graves dirigió su atención al mapa holográfico del espacio Zorak. En solo 2 semanas, 1/3 de su imperio había sido reducido a ruinas. Hemos interceptado transmisiones Zorak, dijo la comandante Vázquez, su voz tensa. Están llamando refuerzos desde sus sistemas centrales. Se están preparando para una última resistencia. Graves esbozó una sonrisa sombría. Bien, dijo. Que vengan. En el mundo natal Zorak de Katara, el señor de la guerra supremo Svir observaba cómo su imperio se desmoronaba. Los humanos se movían más rápido de lo que jamás creyó posible. No solo luchaban, destruían. Flotas enteras eran eliminadas en cuestión de horas. Mundos reducidos a cenizas. Los humanos no querían diplomacia. No mostraban vacilación. No ofrecían misericordia. Un consejero desesperado alzó la voz. Debemos rendirnos. Ofrecerles lo que pidan. Svir mostró los colmillos. Ellos no quieren rendición, respondió con voz fría y definitiva. Quieren venganza. Otro consejero se estremeció. Entonces, ¿qué hacemos? El señor de la guerra cerró los ojos. Había estudiado a los humanos. Los había subestimado. Había asumido que eran débiles, como tantas otras especies que habían enfrentado. Pero ahora, mientras sus naves oscurecían los cielos, entendía la verdad. Los humanos eran monstruos. Y no se les podía detener. El dominio Zorak estaba muriendo. Una vez, sus flotas habían gobernado sin oposición, extendiéndose por la galaxia como una plaga, aplastando a cualquiera que se resistiera. Pero ahora, ese mismo dominio ardía. Desde el puente de la UNS Retribution, el almirante Graves contemplaba la batalla en desarrollo sobre el mundo natal Zorak, Katara. El holograma táctico parpadeaba con los movimientos de la flota, actualizados en tiempo real. La armada humana había llegado en su máxima fuerza. Cientos de miles de naves formando un muro infranqueable en el espacio. La flota Zorak era enorme. Pero estaban en desventaja. Superados en potencia de fuego. Superados en maniobrabilidad. Y lo peor de todo, superados por la pura furia humana. Fuerzas enemigas en contacto, reportó la comandante Vázquez. Están lanzando todo lo que tienen contra nosotros. Graves no pestañeó. Y Vázquez esbozó una sonrisa torcida. Están muriendo rápido. La batalla fue brutal. Pero el resultado ya estaba sellado antes del primer disparo. Los Zorak, por toda su experiencia y edad, jamás se habían enfrentado a algo como la humanidad. Las naves humanas no mantenían formaciones rígidas como otras especies conquistadas por los Zorak. No seguían tácticas anticuadas. No se quebraban bajo presión. Se adaptaban. Abrumaban. Y combatían con una ferocidad que aterrorizaba incluso a los guerreros Zorak más veteranos. Nucleares tácticos cruzaban el vacío, detonando en medio de formaciones enemigas. Proyectiles cinéticos viajando casi a la velocidad de la luz atravesaban acorazados, reduciéndolos a escombros. Enjambres de drones de combate se lanzaban sobre los portaaviones enemigos, cortando escudos como cuchillas. Los Zorak luchaban con desesperación. Su mundo natal estaba en juego. Pero no era suficiente. Almirante, la nave insignia enemiga está en rango, dijo un teniente. Graves no dudó. Fuego. El cañón principal de la Retribution, un acelerador de masa del tamaño de un rascacielos, rugió al activarse. Un proyectil de tungsteno del tamaño de una lanzadera fue disparado a velocidades relativistas, estrellándose contra la nave de mando Zorak antes de que sus escudos pudieran reaccionar. La nave se desintegró al instante. Un estallido de vítores llenó el puente. Pero Graves no se movió. ¿Estado de las defensas planetarias? Los cañones de superficie siguen activos,
Señor, dijo Vázquez. Pero están perdiendo energía. Nuestro bombardeo los está destruyendo. Graves asintió. Entonces pasamos a la siguiente fase. En la superficie de Katara, el señor de la guerra supremo Svir observaba con horror cómo el cielo se convertía en fuego. El bombardeo humano había comenzado. Desde lo alto, la flota terrestre desataba destrucción sobre su mundo. Ciudades que habían existido durante miles de años se convirtieron en escombros en cuestión de segundos. Cadenas montañosas enteras se quebraban bajo el ataque orbital. Los océanos hervían mientras las naves descargaban toda su furia. Los Zorak habían librado guerras durante siglos. Habían cometido genocidio contra docenas de especies. Se creían imparables. Pero ahora, mientras su propio mundo era desgarrado, conocían el miedo. Una transmisión parpadeó en la pantalla de mando de Svir. El rostro humano apareció. El almirante Graves. Su expresión era indescifrable. Esto es lo que ocurre cuando cruzan a la humanidad, dijo Graves, su voz como acero helado. Destruyeron nuestra colonia. Pensaron que podían borrarnos. Se inclinó más cerca de la cámara. Ahora los borramos nosotros. Svir tragó su orgullo. Nunca antes había suplicado. Pero ahora no tenía elección. Humano, gruñó, bajando la cabeza ligeramente. Nos rendimos. Hubo un largo silencio. Entonces Graves habló. No. La transmisión se cortó. Un momento después, el cielo se partió en dos cuando comenzó el bombardeo final. Katara ardió. La guerra había terminado. Y la humanidad había ganado. Pero la furia seguía ardiendo. Katara era ahora un cascarón. Sus ciudades orgullosas eran montañas de ceniza y ruina. Los océanos todavía hervían por el bombardeo orbital. El aire estaba cargado de humo y el olor de la muerte. Fuegos ardían por todo el paisaje devastado, consumiendo los restos de una civilización que una vez fue grande. El almirante Graves permanecía en el puente de mando de la UNS Retribution, contemplando el mundo arrasado bajo sus pies. El dominio Zorak había caído. Sus flotas destruidas. Sus ejércitos aplastados. Su pueblo, quebrado. Y aún así, no sentía satisfacción. Están llegando solicitudes de rendición desde todas sus colonias restantes, informó la comandante Vázquez. Cada mundo Zorak que sigue en pie está suplicando condiciones. Graves exhaló lentamente. Ya lo sabía. Lo había esperado. Los Zorak se creían invencibles. Pero ante la aniquilación total, su voluntad se había desmoronado. La misma especie que había esclavizado, masacrado y conquistado sin piedad, ahora imploraba misericordia. Están ofreciendo reparaciones, continuó Vázquez. Prometen desarmarse, disolver su imperio por completo. Graves no dijo nada durante un largo momento. A través de la ventanilla, las últimas naves de desembarco humanas terminaban de asegurar Katara. La guerra terrestre había sido una masacre. Los defensores Zorak habían luchado, pero sin una flota que los respaldara, era inútil. Los marines humanos arrasaron sus últimos bastiones de resistencia, ejecutando a cada líder militar que pudieron encontrar. Esa raza merece la extinción, gruñó una voz detrás de él. Graves se volvió. Era el general Marcus O'Neal, comandante de las fuerzas terrestres. Su armadura seguía manchada con sangre Zorak. Su expresión, fría de furia. Obtuvieron lo que se merecían, dijo Graves con firmeza. ¿De verdad? O'Neal avanzó. Uno de sus guerreros me dijo algo antes de que le volara la cabeza. Me dijo que los Zorak ni siquiera tienen una palabra para rendición. Que nunca han perdido una guerra. Su labio se curvó. Hasta ahora. Graves asintió. No sentía lástima por los Zorak. Ellos se lo habían buscado. ¿Y ahora qué hacemos, almirante? Preguntó Vázquez. Graves volvió su mirada a la ventanilla. El mundo natal Zorak estaba muriendo. Pero aún quedaban sobrevivientes. Civiles, familias, seres que nunca habían empuñado un arma. La pregunta era si merecían vivir. Por Nueva Avelán, la respuesta debería haber sido simple. Pero vaciló. Envía un mensaje a la flota, dijo por fin. La guerra ha terminado.
No más matanzas. Vázquez y O'Neill se tensaron de inmediato. ¿Vas a dejarlos vivir?, preguntó O'Neill, con voz afilada. Graves se giró hacia él. Su expresión era dura como una roca. Vinimos por venganza, dijo. Ya la tuvimos. Ahora, nos vamos. O'Neill exhaló por la nariz. No discutió. Vázquez asintió levemente, comprendiendo. Orden enviada, anunció. La flota comenzó a retirarse. Los Zorak restantes, demasiado débiles para pelear, demasiado rotos para resistirse, observaron en silencio atónito mientras la armada humana desaparecía en el vacío. Habían sido derrotados de forma tan absoluta que su supervivencia dependía ahora de la misericordia de aquellos que una vez habían intentado exterminar. La humanidad había ganado. Pero Graves sabía que, en algún lugar, en algún momento, otro enemigo se alzaría. Y cuando lo hiciera, la humanidad estaría lista. El dominio Zorak ya no existía. Lo que quedaba de su civilización no era más que ruinas dispersas y sobrevivientes quebrados. Sus poderosas flotas eran ahora chatarra flotando a la deriva en el vacío. En todos los rincones de su antiguo imperio, naves humanas patrullaban como espectros, asegurándose de que ningún remanente de su fuerza militar volviera a alzarse jamás. Pero incluso en la derrota, los Zorak persistían. El almirante Graves sabía que esta guerra no había sido solo por venganza. Había sido una declaración. La humanidad jamás volvería a ser una presa. Y la galaxia había recibido el mensaje alto y claro. 6 meses después de la caída de Katara, los ecos de la guerra aún resonaban entre las estrellas. La humanidad había cambiado. La dirección unificada terana se había convertido en algo distinto. Más fuerte, más unida, pero también más temida. La mera visión de una nave de guerra terana bastaba ahora para hacer que planetas enteros reconsideraran sus alianzas. Diplomáticos de todos los rincones del espacio conocido se apresuraban a establecer tratados, alianzas, o al menos garantías de que jamás cruzarían a la humanidad. Pero había quienes susurraban que la humanidad se había vuelto peligrosa. La guerra había sido justificada. Cada especie que había sufrido bajo el yugo Zorak celebró su caída. Pero ahora existía un miedo no dicho. Si la humanidad había podido destruir un imperio milenario en pocos meses, ¿qué haría con cualquiera que se interpusiera en su camino? En la Tierra, las calles de cada gran ciudad se llenaron de celebraciones. Se erigieron estatuas en honor a los caídos de Nueva Avelán. Los veteranos de la guerra eran aclamados como héroes. Cada transmisión, cada medio, cada discurso dejaba en claro: la humanidad había vencido y había asegurado su lugar en la galaxia. Pero detrás de los desfiles de victoria, la guerra había dejado cicatrices. Graves las había visto en los ojos de los soldados que lucharon en Katara. Esa frialdad. Esa forma en la que hablaban de los Zorak como si no fueran ni siquiera seres conscientes. La guerra no solo había aniquilado un imperio, había endurecido a la humanidad misma. Y tal vez eso era necesario. De pie en su despacho a bordo del recién comisionado UNS Eternity, Graves revisaba un informe clasificado. Los servicios de inteligencia habían confirmado lo que ya sospechaba. No todos en la galaxia habían sido aterrados por la guerra de venganza de la humanidad. Algunos habían estado observando, calculando. Un nuevo poder empezaba a surgir en los márgenes del espacio conocido. Una alianza de especies, antiguamente rivales, ahora unidas por una sola razón: el miedo a la humanidad. Habían visto de lo que eran capaces los humanos. Y habían decidido que no podían esperar sentados. Se estaban preparando para la guerra. Graves cerró el archivo. Los Zorak habían sido los primeros. Pero no serían los últimos. Y si la galaxia pensaba volver a probar a la humanidad, ardería igual. 6 meses después de la caída del dominio Zorak, la humanidad se mantenía sin rival. Sus flotas eran las más temidas del universo conocido. Sus soldados, templados por la guerra. Cada especie que alguna vez había desestimado a los humanos como insignificantes, ahora los observaba con ojos cautelosos. Pero no todos lo hacían en silencio. Se avecinaba una tormenta. El almirante Graves se encontraba en la sala de guerra de la UNS Eternity, la nueva nave insignia de la Dirección Unificada Terana. A su alrededor,
Proyecciones holográficas mostraban informes de inteligencia recogidos en los bordes del espacio conocido. Las señales eran inconfundibles. Se hacen llamar el Acuerdo de Mundos Soberanos, informó Vázquez, su voz firme. 5 especies, antes enemigas, ahora aliadas con un solo propósito: contener a la humanidad. Graves exhaló despacio, sus ojos escaneando la proyección. El acuerdo no era solo un pacto político. Era una coalición de emergencia, formada por especies que jamás se habían confiado entre sí, que se habían enfrentado en guerras durante siglos. Ahora habían dejado de lado su odio mutuo porque temían algo más. Temían a la humanidad. Oneal, sentado al otro lado de la mesa, soltó una risa seca. 5 especies unidas solo para detenernos. Yo diría que es halagador. No, dijo Graves, con voz imperturbable. Es peligroso. Los Zorak eran poderosos, pero estaban solos. Aislados. Arrogantes. El acuerdo era distinto. Coordinado. Inteligente. Y con un único objetivo: asegurarse de que la humanidad jamás volviera a tener el poder con el que destruyó a los Zorak. Ya se están moviendo, añadió Vázquez. Han reforzado sistemas fronterizos, duplicado sus flotas. Interceptamos comunicaciones que confirman ejercicios militares conjuntos. Se están preparando para la guerra. Graves se reclinó en su asiento, entrelazando los dedos. La guerra contra los Zorak había sido rápida. Brutal. Pero esto sería otra cosa. ¿Cuál es el estado de nuestras fuerzas?, preguntó a Oneal. El general esbozó una media sonrisa. Más fuertes que nunca. La destrucción de Nueva Avelán despertó algo en nosotros, almirante. Las tasas de reclutamiento están en su punto más alto. Cada colonia produce naves y armamento como si sus vidas dependieran de ello. Su expresión se oscureció. Porque dependen de ello. Graves asintió. La humanidad había ganado su guerra de venganza. Pero el precio fue la transformación. Ya no eran la especie que alguna vez buscó la paz entre las estrellas. Ahora eran algo mucho más peligroso. Tenemos que atacar primero, dijo Vázquez, con determinación. No podemos permitir que nos acorralen. Graves no respondió de inmediato. Observó el mapa galáctico. La fría inmensidad del espacio estaba salpicada por los colores de facciones hostiles. El acuerdo pensaba que podía contener a la humanidad. Que podían ponerle una correa a la especie que acababa de borrar un imperio del mapa. Se equivocaban. Lentamente, Graves se puso de pie. Su voz, cuando habló, fue calma, resuelta. Preparen las flotas. Vázquez y Oneal intercambiaron una mirada. ¿Vamos a la guerra?, preguntó Oneal, aunque su tono no mostraba duda alguna. Los ojos de Graves eran acero puro. Nunca la detuvimos. La galaxia había trazado su línea. Y ahora, la humanidad les enseñaría qué significaba cruzarla. La galaxia se encontraba al borde de la guerra. El Acuerdo de Mundos Soberanos había unido a 5 poderosas especies, antiguas enemigas, ahora atadas por una causa común: contener a la humanidad antes de que se volviera imparable. Reforzaron sus fronteras, comenzaron a producir naves a escala masiva y acumularon armas. Pensaban que podían intimidar a la humanidad hasta someterla. Se equivocaban. El almirante Graves estaba de pie en el puente de la UNS Eternity, la nave de guerra más avanzada de la humanidad, observando la pantalla táctica. Una línea de marcadores rojos se extendía a través del mapa galáctico. Flotas del acuerdo posicionadas a lo largo de cada hipervía que llevaba al espacio humano. El bloqueo estaba casi completo. Era una advertencia. Un desafío. Graves no dudó. Todas las flotas, prepárense para el combate. Los oficiales a su alrededor no cuestionaron la orden. No hubo debate. El tiempo de la diplomacia había quedado atrás en el momento en que el acuerdo declaró a la humanidad una amenaza. Ahora solo quedaba una respuesta. Guerra. La UNS Eternity lideró la ofensiva. En el sistema Celari, el comandante de flota del acuerdo, el alto guardián Trex, observaba sus escáneres cuando miles de naves humanas salieron del hiperespacio. Imposible, murmuró. Esperaba una acumulación lenta, negociaciones,
la vacilación habitual que precedía a un conflicto. Pero la humanidad no había esperado. Había lanzado su ataque sin previo aviso. Las alarmas sonaron por todo el puente de mando. La flota humana ya desplegaba enjambres de cazas y fijaba como blanco a las naves capitales del acuerdo. Los picos de energía indicaban que los cañones de riel y los lanzadores de masa estaban cargándose. La humanidad no había llegado a hacer amenazas. Había venido a matar. «Levanten escudos. Fuego con todo lo que tengan», rugió Trex. Pero ya era demasiado tarde. La primera batalla de la guerra duró menos de una hora. La flota del acuerdo fue hecha pedazos. Lo que se suponía sería un bloqueo impenetrable se convirtió en una masacre. La Eternity por sí sola aniquiló 3 acorazados con golpes orbitales de precisión. Los proyectiles cinéticos, viajando a casi la velocidad de la luz, atravesaban los cascos enemigos como si fueran papel. Los pocos sobrevivientes huyeron. El mensaje fue claro. La humanidad no sería contenida. La noticia se esparció como fuego estelar a través de la galaxia. Las especies observaban en silencio atónito mientras las fuerzas humanas avanzaban, destruyendo las defensas del acuerdo con eficiencia despiadada. En el mundo consejo del acuerdo, Vandros Prime, los líderes de las 5 especies se reunieron en una sesión de emergencia. Los hologramas mostraban imágenes de naves humanas destruyendo flotas, soldados en armaduras de combate avanzadas asaltando defensas planetarias. No luchan como los Zorak, bufó un diplomático Cavier. No mantienen formaciones. No se retiran. No dudan. Entonces debemos contraatacar con más fuerza. Los superamos 5-1, rugió un señor de la guerra Garí, golpeando la mesa. Una voz solemne cortó el bullicio. No importa. Todas las miradas se dirigieron al representante Celari. Su especie había luchado contra la humanidad en el sistema Celari. Habían visto lo que otros aún no. Luchan como si ya hubieran ganado, dijo. El silencio se apoderó de la sala. La guerra apenas comenzaba. Y el acuerdo ya tenía miedo. En el puente de la Eternity, Graves observaba cómo sus flotas se esparcían como fuego salvaje. Planetas caían. Flotas enemigas eran pulverizadas. Las líneas del acuerdo se desmoronaban más rápido de lo que nadie había previsto. Pero él sabía que esto era solo el inicio. Se reagruparían. Contraatacarían. Perfecto, murmuró. Prepara el siguiente asalto, ordenó a Vázquez. Vamos por el bastión Cavier. Ella asintió. ¿Y después? Los labios de Graves se curvaron en una sonrisa fría. No nos detenemos hasta que supliquen por misericordia. La guerra había comenzado. Y la humanidad iba a terminarla. El acuerdo tambaleaba. Lo que se suponía sería una operación de contención se había convertido en una pesadilla imparable. Las naves humanas habían arrasado el sistema Celari, dejando tras de sí solo ruinas y muerte. Las defensas exteriores del acuerdo se habían derrumbado en días, no meses. Y ahora, la dirección unificada terana avanzaba más profundo en el territorio enemigo. El almirante Graves estaba en el corazón de todo, observando cómo la mayor máquina militar que la humanidad había construido aplastaba a sus enemigos hasta convertirlos en polvo. El bastión Cavier era el siguiente. Una raza ancestral. Los Cavier alguna vez habían sido señores de la guerra que dominaban sectores enteros. Su mundo natal, Vandros 9, era una fortaleza, protegida por escudos planetarios, torretas automatizadas y una flota en órbita permanente. Se consideraba impenetrable. A la humanidad no le importaba. La UNS Eternity lideró el asalto, respaldada por la segunda y la quinta flotas expedicionarias. Más de 7.000 naves de guerra, más de las que los Zorak enfrentaron alguna vez en una sola batalla, emergieron del hiperespacio en formación perfecta, precedidas por el silencio ensordecedor del vacío. Justo antes de que el infierno se desatara, las naves Cavier lanzaron interceptores y enjambres de misiles. Los cañones de energía se cargaron y los sistemas de defensa planetarios fijaron a las naves humanas como objetivos. El campo de batalla se transformó en una tormenta de fuego de plasma, disparos de cañones de riel y explosiones mientras ambas fuerzas chocaban. Pero los humanos habían venido preparados.
La inteligencia táctica sincronizó los movimientos de la flota con una precisión casi perfecta. Las naves capitales desplegaron fuego de supresión devastador, mientras que los grupos de ataque más pequeños atravesaban las defensas Cavier como cuchillas afiladas. La Eternity activó sus cañones clase Dreadnought, cada disparo viajando a velocidad hipersónica, obliterando naves enemigas con un solo impacto. Los escudos planetarios se mantienen, reportó Vázquez. Necesitamos fuerzas terrestres para romperlos. Graves asintió. Que bajen los marines. Miles de cápsulas de descenso rugieron a través de la atmósfera de Vandros 9. Los escudos planetarios, debilitados por el bombardeo orbital, titilaron mientras la primera oleada los atravesaba. Entonces comenzó la verdadera batalla. El general O'Neill lideraba el ataque, enfundado en armadura de poder avanzada y empuñando un rifle de plasma de alto calibre. Él y sus tropas descendieron directamente en la ciudad capital de Luosprime. Los Cavier habían desplegado miles de soldados. Sus enormes máquinas de guerra avanzaban por las calles, lanzando andanadas de fuego de plasma. Pero los soldados humanos no eran solo guerreros. Eran asesinos. Los escuadrones de O'Neill se movían con eficiencia quirúrgica. Drones exploraban las posiciones enemigas y enviaban datos en tiempo real a los HUDs de combate. Las granadas volaban sobre las coberturas, pulsos EMP desactivaban mecas enemigos, y los francotiradores eliminaban oficiales Cavier con precisión aterradora. Un enorme andador Cavier giró en una intersección, sus cañones brillando. O'Neill no dudó. Levantó la muñeca y marcó el blanco con un simple comando de voz. Ataque Valkyria, sector 3B. Desde el cielo, una nave humana hipersónica descendió en picada, liberando una carga de varillas de tungsteno. Los proyectiles, acelerados hasta casi alcanzar velocidad terminal, impactaron como meteoros, reduciendo el andador a escoria humeante. O'Neill sonrió. Avancen. La batalla duró horas. Las calles ardían. Los edificios se derrumbaban. Los orgullosos guerreros Cavier caían uno por uno. Esperaban un asedio. Lo que recibieron fue una ejecución. Al caer la noche, el gobierno Cavier estaba en ruinas. Vandros 9, una vez bastión impenetrable, era ahora solo otra conquista humana. O'Neill se alzó sobre los restos destrozados del centro de mando Cavier, alzando la bandera terana mientras sus tropas aclamaban. La humanidad había reclamado otro mundo. En el puente de la Eternity, Graves escuchaba los informes de victoria en silencio. El acuerdo estaba perdiendo. Rápido. Nunca tuvieron una oportunidad, dijo Vázquez, exhalando. Graves no sonrió. ¿Todavía creen que sí? Respondió. Y eso los hace peligrosos. Vázquez frunció el ceño. ¿Cree que contraatacarán? Graves asintió. No tienen otra opción. Su única esperanza es un contraataque antes de que los arrasemos por completo. La voz de O'Neill crepitó en el canal. ¿Qué sigue? El almirante Graves miró fijamente el mapa galáctico, sus ojos centrados en el próximo bastión clave del acuerdo. Seguimos avanzando. La guerra no había terminado. Apenas comenzaba. El acuerdo estaba desesperado. La humanidad había convertido su esfuerzo de contención en una matanza a gran escala, arrasando sistemas estelares con una fuerza implacable. La caída de Vandros 9 envió ondas de choque por toda la comunidad galáctica. Lo que antes había sido un bastión Cavier, fue reducido a escombros en cuestión de días. Ahora, cada especie dentro del acuerdo sabía una verdad innegable. Si no detenían a la humanidad ahora, nunca lo harían. Así que planearon su contraataque. En lo profundo de la estación de mando central del acuerdo, en Sra Prime, los líderes de las 5 especies de la coalición se reunieron. Hologramas flotaban a su alrededor, mostrando ciudades en llamas, flotas destrozadas, y la brutal eficiencia de la maquinaria de guerra humana. Esto no puede continuar, rugió el señor de la guerra Yar, representante Cavier, sus garras tensándose contra la mesa. No tienen misericordia. No conocen la contención. Si dudamos, quemarán nuestros mundos. Los subestimamos, dijo Reol, el diplomático Garí, con un siseo. Asumimos que pelearían con titubeos, con política en mente.
Sus ojos brillaban con un resplandor inquietante. Pero luchan como si hubieran nacido para esto. El representante Celari, uno de los pocos sobrevivientes del primer enfrentamiento, asintió con rostro sombrío. Debemos atacar su corazón. No escaramuzas. No batallas sueltas. Un golpe mortal. La sala quedó en silencio. Todos sabían a qué se refería. La Tierra. El plan del acuerdo era simple. Golpear donde la humanidad era más vulnerable. Sus flotas eran poderosas. Sus ejércitos, imparables. Pero la Tierra era su hogar. Su legado. Su orgullo. Si el acuerdo lograba quemar la Tierra, podrían quebrar la voluntad humana de luchar. Reunieron una flota como jamás se había visto. Más de 20.000 naves de guerra, tripuladas por los mejores soldados y estrategas que sus especies podían ofrecer. Volcaron cada último recurso en esta misión. Era una apuesta desesperada. Pero era su única oportunidad. Y así, lanzaron su asalto. En el puente de la UNS Eternity, el almirante Graves permanecía inmóvil, sus ojos fijos en la pantalla táctica. Marcadores rojos, miles, se aproximaban a la Tierra. Era la mayor flota enemiga que la humanidad había enfrentado. La sala estaba en silencio absoluto. Incluso Vázquez, normalmente imperturbable, palideció ante la visión. «Van por la Tierra», murmuró. La voz de Oneal sonó por los canales, fría y afilada. «Quieren quebrarnos». Graves exhaló despacio. Luego se giró hacia sus oficiales, su voz resonando con determinación inquebrantable. «Entonces les enseñaremos qué pasa cuando acorralas a la humanidad». La batalla por la Tierra sería recordada durante milenios. La flota del acuerdo emergió del hiperespacio, justo fuera del sistema Sol. Armas listas. Esperaban encontrar una Tierra indefensa. En su lugar, hallaron la mayor armada humana jamás reunida. 700.000 naves de guerra. Cada flota terana había sido convocada. Cada colonia había enviado refuerzos. Cada recurso que la humanidad podía reunir, había sido destinado a este momento. El acuerdo esperaba una batalla. Lo que encontraron fue un evento de extinción. El vacío entre las flotas se transformó en un infierno de fuego y destrucción. Los acorazados humanos lanzaban proyectiles del tamaño de autobuses urbanos, despedazando naves enemigas como papel. Enjambres de cazas se movían con precisión quirúrgica, desbaratando formaciones enemigas. La Eternity lideraba el asalto. Sus sistemas de armas experimentales atravesaban las naves capitales del acuerdo con facilidad. Lanzas de plasma perforaban cascos. Proyectiles cinéticos reducían cruceros a escombros flotantes. El acuerdo contraatacó con todo. Sus números superaban a los humanos. Pero los números ya no importaban. La humanidad había estado luchando por su supervivencia desde el momento en que Nueva Avelán fue destruida. Habían sido reforjados en sangre y fuego. Y ahora, eran imparables. En la nave de mando del acuerdo, el pánico se esparcía. «Nos están sobrepasando», gritó un oficial Celari. «No podemos». Un proyectil atravesó el puente de mando, partiendo la nave en dos en un instante. Explosiones se esparcieron por toda la flota mientras una nave tras otra era aniquilada. El almirante Graves lo observaba todo, con ojos helados, su voz tan firme como siempre. «No muestren piedad». La batalla duró 12 horas. Al final, la flota del acuerdo había desaparecido. 20.000 naves entraron en el sistema Sol. Ninguna salió. La humanidad había vencido. El acuerdo lo había apostado todo, y había perdido. Su fuerza militar estaba rota. Su liderazgo, hecho trizas. Los sobrevivientes huyeron. La coalición, en ruinas. En la Tierra, miles de millones de humanos celebraban. En las colonias, se coreaban gritos de victoria. Pero en el puente de la Eternity, el almirante Graves no celebraba. Él sabía lo que venía después. Esta guerra no había terminado. Era hora de llevar la lucha hasta ellos. La humanidad no sería contenida. La humanidad gobernaría. La guerra ya no se trataba de sobrevivir. La humanidad había aplastado el intento del acuerdo de destruir la Tierra.
Su armada de 20.000 naves había sido aniquilada. Sus flotas, destrozadas. Su estructura militar, en ruinas. Pero el almirante Graves conocía bien una verdad sobre la guerra. Si dejas al enemigo con vida, volverá. Y la humanidad no creía en segundas oportunidades. Ahora era el turno de la venganza. La invasión de los mundos centrales del acuerdo comenzó con una eficiencia brutal. La humanidad lanzó una campaña que abarcó sistemas estelares completos. Cada flota, cada nave, cada soldado que la Tierra podía desplegar fue movilizado. Los días de defender el espacio humano habían terminado. Ahora la humanidad llevaba la guerra a la puerta del enemigo. El primer objetivo, el mundo natal de los Garí. El planeta SOS-4 era una maravilla tecnológica. Estaciones orbitales colosales, una red de defensa planetaria, y un anillo artificial alrededor del planeta que albergaba la mayor parte de su poder industrial. Había permanecido intacto por siglos. Ningún enemigo había atravesado jamás sus defensas. Hasta ahora. Las 700.000 naves que habían defendido la Tierra ahora avanzaban, como una tormenta vengativa que barría el espacio, dejando solo escombros tras de sí. El almirante Graves estaba de pie en el puente de la Eternity, observando cómo el planeta se acercaba lentamente en la pantalla táctica. Una furia fría ardía en su pecho. Había perdido amigos. Había visto al acuerdo masacrar colonias humanas, presenciar a familias inocentes ser quemadas desde la órbita. Ahora, les tocaba a ellos pagar. Todas las naves, dijo Graves, con voz de acero. Comiencen el bombardeo. El cielo sobre SOS-4 ardió. Los acorazados humanos lanzaron varillas de tungsteno del tamaño de rascacielos. Cada una impactaba con la fuerza de una detonación nuclear. Lanzas de plasma perforaban las estaciones orbitales, enviando fuego y escombros en espiral hacia la atmósfera. Las naves de guerra Garí intentaron defender su mundo. Pero ya era demasiado tarde. Los escuadrones de cazas humanos se abrían paso entre sus defensas, atacando con precisión los generadores de escudo y la infraestructura clave. Equipos de fuerzas especiales descendían a la superficie, eliminando objetivos de alto valor antes de que el enemigo siquiera supiera que estaban bajo ataque. Los Garí se habían enorgullecido de su superioridad táctica. Ahora, solo corrían por sus vidas. El general O'Neill lideraba el asalto terrestre. Las primeras oleadas de naves de desembarco rompieron la atmósfera del planeta. Las defensas antiaéreas Garí abrieron fuego, llenando el cielo con ráfagas de plasma. Algunas naves humanas fueron alcanzadas, estrellándose contra el paisaje urbano. Pero la mayoría llegaron. O'Neill y sus hombres aterrizaron en medio de la capital Garí. La ciudad ya era un caos. Fuegos consumían los rascacielos. Las calles estaban llenas de civiles aterrorizados buscando refugio mientras los mecas humanos marchaban entre las ruinas. El ejército Garí intentó contraatacar. Sus tropas de choque, equipadas con armaduras de batalla avanzadas, se enfrentaron a los marines humanos en brutales combates callejeros. Las armas de energía resonaban. Explosiones sacudían edificios. Los gritos de guerra se mezclaban con los de los heridos. Pero los humanos estaban listos. Los equipos de francotiradores eliminaron a los comandantes Garí antes de que pudieran dar órdenes. Enjambres de drones sobrecargaron los sistemas de puntería enemigos. Pulsos CMP desactivaron sus tanques, dejándolos vulnerables ante lluvias de misiles guiados. El equipo de O'Neill se movía rápido. Letal. Preciso. Un bisturí en el corazón del enemigo. Mientras se acercaban al centro de mando Garí, O'Neill activó su comunicador. Almirante, las defensas de la capital se están derrumbando. El enemigo está en retirada total. La voz de Graves llegó fría, implacable. Entonces termínenlo. O'Neill no dudó. Alzó su rifle de plasma. Y lideró el asalto final. Al caer la noche, SOS-4 pertenecía a la humanidad. El gobierno Garí había sido ejecutado. Las fuerzas militares restantes se rindieron. Las que no, fueron exterminadas. En todo el planeta, las fuerzas humanas aseguraban el control. Su bandera ondeaba sobre las ruinas de la capital. Un recordatorio sombrío de que la humanidad no perdonaba. El acuerdo pensó que podía exterminar a los humanos.
En cambio, sellaron su propia condena. En el puente de la Eternity, el almirante Graves observaba el planeta en llamas debajo. Ese es el segundo mundo central, dijo Vázquez, exhalando. La voz de Oneal sonó otra vez por los canales. Los Garí están acabados. ¿Cuál es el siguiente? Graves ni siquiera pestañeó. El mundo natal Celari. Vázquez dejó escapar una sonrisa oscura. No vamos a detenernos, ¿verdad? El almirante observó el mapa galáctico, los mundos restantes del acuerdo brillando como blancos en la oscuridad. Su mandíbula se endureció. Querían una guerra, dijo con voz baja y peligrosa. Ahora les daremos una. La conquista del acuerdo había comenzado. Y la humanidad no se detendría hasta que la galaxia les perteneciera. El mundo natal de los Celari, Bajir, era la joya del acuerdo. Un planeta de torres cristalinas que se alzaban hacia el cielo, ciudadelas flotantes suspendidas en campos antigravedad, y vastos bosques bioluminiscentes que brillaban durante la noche. A diferencia de los mundos industriales de los Garí o las fortalezas bélicas de los Cavier, Bajir era un símbolo de paz, arte y diplomacia. Jamás había conocido la guerra en su superficie. Hasta ahora, el almirante Graves observaba la proyección holográfica del planeta. Incluso desde órbita, Bajir era impresionante. Sus océanos zafiro reflejaban la luz de sus lunas gemelas. Casi sintió lástima por lo que estaba a punto de hacer. Casi. Fueron los Celari quienes iniciaron esta guerra, dijo Vázquez junto a él. Susurraron al oído de las otras especies, las empujaron a atacar nuestras colonias. Graves no respondió. Se limitó a girarse hacia sus oficiales. Desplieguen la flota. 700.000 naves humanas se abalanzaron sobre el sistema como un enjambre de fuego. Sus motores encendían el vacío mientras descendían sobre Bajir. Las estaciones de defensa Celari reaccionaron demasiado tarde. Su flota se movilizó con desesperación para repeler la invasión. Sus naves eran elegantes, diseñadas para precisión táctica, no para fuerza bruta. Estaban hechas para ganar a través de maniobras refinadas y cálculos exactos, no para soportar un asalto total. Nunca habían enfrentado a un enemigo como la humanidad. El primer enfrentamiento duró minutos. La flota Celari abrió fuego, lanzando lanzas de energía que surcaban el espacio con precisión quirúrgica. Los acorazados humanos respondieron con brutalidad. Los cañones de riel del tamaño de rascacielos disparaban proyectiles hipersónicos que atravesaban escudos y partían naves enemigas en dos antes de que sus tripulaciones pudieran reaccionar. Misiles guiados por inteligencia artificial esquivaban contramedidas y se clavaban en los cascos Celari con fuerza demoledora. Los Celari luchaban con valentía. Pero la valentía no importa frente a la destrucción absoluta. En menos de una hora, su armada había desaparecido. Los sistemas de defensa planetarios se activaron. Bajir estaba protegida por una red de escudos diseñada para resistir bombardeos orbitales. Los Celari creían que era impenetrable. Una salvaguarda absoluta. Estaban equivocados. La humanidad ya había enfrentado defensas así antes. Habían aprendido. Se habían adaptado. Una flota de bombarderos sigilosos atravesó los bordes del sistema, desplegando cargas diseñadas específicamente para sobrecargar la frecuencia armónica de los escudos. En el instante en que el campo titubeó, los acorazados humanos descargaron toda su furia. Varillas de tungsteno cayeron desde la órbita como lanzas de los dioses, golpeando con la fuerza de múltiples bombas nucleares. El primer impacto redujo una ciudad a polvo. El segundo agrietó la corteza de un continente. La red de escudos colapsó en minutos. La invasión había comenzado. El general Oneal lideró la primera oleada. Las cápsulas de descenso rugieron por la atmósfera, esquivando el fuego antiaéreo y desplegando unidades en puntos estratégicos. Los Celari no tenían ejército permanente. Sus tropas eran simbólicas, entrenadas para mantener el orden, no para librar una guerra. Fueron masacradas. Mecas del tamaño de edificios marchaban por las ciudades elegantes, disparando cañones de plasma que reducían todo a cenizas. Enjambres de drones cubrían los cielos, eliminando fortalezas enemigas antes de que pudieran organizarse. Oneal y sus marines avanzaban calle por calle. Los civiles Celari huían,
Gritaban, rogaban piedad. No la encontraron. Estas eran las mismas especies que habían firmado la orden de exterminar colonias humanas. Las que observaron mientras Vandros 9 ardía. Mientras miles de millones de vidas inocentes eran borradas. Ahora era su turno. El Consejo Selari se encontraba atrincherado en su gran palacio, una fortaleza flotante suspendida sobre la capital. Durante siglos, había sido el centro del poder político del acuerdo. Desde ahí dictaron el destino de civilizaciones enteras. Ahora era solo un blanco más. Equipos de infiltración humana irrumpieron en el palacio, moviéndose como sombras a través de sus pasillos. Las fuerzas de seguridad apenas ofrecieron resistencia. No estaban preparados para operativos cibernéticamente mejorados, entrenados para la subyugación planetaria. En menos de una hora, el consejo fue capturado. Oneal se alzó sobre ellos. Su expresión era imposible de leer. La líder Selari, una anciana de piel plateada, alzó la mirada hacia él con ojos desesperados. «Por favor, nos rendimos», susurró. Oneal inclinó la cabeza, como si lo considerara. Luego activó su comunicador. «Almirante Graves. El consejo está asegurado. ¿Órdenes?» Hubo una pausa. Luego la voz de Graves sonó, fría. «Final. Sin sobrevivientes». Oneal asintió. Levantó su rifle. Los tribunales de crímenes de guerra llegarían después. Serían conducidos por humanos. Para humanos. El Consejo Selari no viviría para verlos. Al caer la noche, Bajir estaba en llamas. Las ciudadelas flotantes cayeron del cielo. Los bosques ardían. Los océanos se ennegrecieron por las cenizas. Y sobre el planeta, la flota humana permanecía. Vigilante. 3 mundos centrales destruidos, dijo Vázquez, dejando escapar el aire. Oneal habló por los canales. Los Selari están acabados. ¿Cuál es el siguiente? Graves no dudó. El mundo natal Cavier. Vázquez sonrió con gravedad. Los guerreros. La mandíbula de Graves se endureció. El último obstáculo. Los Cavier eran distintos. No eran diplomáticos. No eran estrategas. Eran guerreros. Y si la humanidad quería destruir por completo al acuerdo, tendrían que enfrentar a los combatientes más letales de la galaxia. Y vencerlos. La guerra contra el acuerdo se acercaba a su capítulo final. El mundo natal Cavier, Dracos, se mantenía como el último bastión de la alianza. A diferencia de los Selari y los Garí, los Cavier no suplicaban clemencia. No se rendían. Eran guerreros, nacidos y criados para la batalla. Una especie que había conquistado y aplastado civilizaciones menores durante siglos. Pero jamás se habían enfrentado a la humanidad en su forma más despiadada. El almirante Graves sabía que esta batalla sería diferente. A diferencia de las invasiones anteriores, esta no sería una ejecución. Los Cavier lucharían hasta el último soldado. Hasta el último aliento. No habría súplicas. No habría tratados de paz desesperados. Así que la humanidad vino preparada. La batalla por Dracos fue la más sangrienta de toda la guerra. Las flotas Cavier no se desmoronaron en el primer contacto. Sus naves eran fortalezas voladoras, blindadas hasta el núcleo, repletas de armamento diseñado para el combate más encarnizado. No retrocedían. No vacilaban. Pero sí caían. La flota humana se movía con precisión quirúrgica. Los cañones de riel perforaban hasta los cascos más gruesos. Los misiles encontraban puntos débiles en las defensas. Los equipos de guerra electrónica interferían con sus comunicaciones, dejándolos aislados. La lucha duró días. Pero una por una, las naves Cavier fueron reducidas a restos humeantes. Entonces comenzó la invasión terrestre. En la superficie, los Cavier ofrecieron su última resistencia. Sus guerreros combatían como demonios, negándose a ceder un solo metro. Cada ciudad arrasada se convertía en una fortaleza. Cada calle, en un campo de batalla. Incluso cuando el bombardeo orbital demolía sus defensas. Incluso cuando mechas y tanques humanos trituraban sus líneas. Seguían luchando. La humanidad jamás había enfrentado un enemigo tan obstinado. Pero al final, no importó.
Los Cavier tenían siglos de experiencia en combate. La humanidad tenía algo más poderoso: adaptabilidad. Aprendían, ajustaban, contrarrestaban cada táctica enemiga. Lo que debió haber sido un asedio de meses terminó en pocas semanas. El alto mando Cavier fue eliminado. Sus últimos guerreros cayeron, negándose a rendirse. Dracos ardía. El acuerdo ya no existía. El almirante Graves se encontraba a bordo de la Eternity, contemplando la superficie arrasada del último mundo enemigo. Había pensado que sentiría algo. Alivio, triunfo, incluso satisfacción. Pero solo encontró silencio. Lo hicimos, dijo Vázquez, su voz baja, casi insegura. Se acabó. Graves exhaló lentamente. No. Se giró hacia el mapa galáctico. Las estrellas se desplegaban ante él, vastas e infinitas. Esto es solo el principio. La voz de Oneal resonó por los canales. Hemos tomado sus mundos. ¿Qué sigue? La mirada de Graves era fría. Insondable. Reconstruimos. Expandimos. Aseguramos nuestro lugar en la galaxia. Observó los restos destrozados de lo que una vez fue el acuerdo. Y nos aseguramos de que nadie, vuelva a amenazar a la humanidad. Nunca más. La guerra había terminado. Pero el dominio de la humanidad apenas comenzaba.